Imagina en el día más esperado de tu boda, que un monstruo te use como si fueras un objeto y además quedar embarazada de él. Buenos días a quienes me están viendo. Mi nombre es María Esperanza Flores de Los Ángeles, pero todo el mundo aquí en Medellín, Colombia, me conoce como Doña Esperanza de las Arepas. Si alguna vez han pasado por la Feria de los Jueves aquí en la ciudad, ya me han visto. Una viejita de 78 años, de cabello canoso siempre cubierto por un pañuelo colorido, vendiendo las arepas que dicen ser las mejores de este pedazo de Antioquia. Resolví hoy, después de tanto tiempo guardando esta historia dentro de mí, contar lo que me pasó. Hay ciertas cosas que una guarda por tanto tiempo que empiezan a pudrirse adentro. Y esta historia ya me está ahogando de tanto que quedó atrapada. Si necesitas el consuelo y la esperanza de Dios para la humanidad en tu corazón, escucha mi historia hasta el final, porque creo que mi experiencia de vida puede ayudarte de alguna manera. Y si no es mucho pedir, querido oyente, deja en los comentarios el nombre de la ciudad y el país donde me escuchas. Me haría mucho bien saber qué tan lejos está llegando esta lección de vida. Nací en 1945, en una casita humilde de adobe, en el interior de Antioquia. Mi papá, Aurelio, era un hombre que todo el mundo respetaba en la región. Dueño de una pequeña tienda, siempre con sombrero de paja y cigarrillo de tabaco en la comisura de la boca. Era el tipo de hombre que imponía respeto solo con la mirada, ¿saben? Pero dentro de casa era otra historia. Crecí en una familia donde la palabra de mi papá era ley. Mi mamá, pobrecita, vivía con la cabeza gacha, siempre asintiendo, siempre obedeciendo. Éramos 6 hermanos, 4 varones y 2 niñas, yo siendo la menor. Los varones podían todo. Iban a la escuela, jugaban en la calle, tenían libertad. Ya nosotras, yo y mi hermana Sebastiana, apenas podíamos salir del patio. Las niñas decentes no andan vagando por ahí, decía mi papá con esa voz que no aceptaba contradicciones. Las niñas son para aprender a cuidar la casa, la comida y prepararse para ser esposas. Y así viví mi infancia y juventud bajo la mirada vigilante de mi papá. En la escuela solo hice hasta 5º de primaria. Después mi papá consideró que ya sabía leer y escribir lo suficiente para una mujer. El resto del tiempo lo pasaba ayudando a mi mamá en los quehaceres de casa y aprendiendo a cocinar. Creo que fue por eso que cuando conocí a Germán a los 17 años me enamoré tan rápido. Él apareció como una posibilidad de escape de esa prisión que era la casa de mi papá. Germán tenía 25 años, trabajaba como conductor de camión y acababa de mudarse a nuestro pueblo. Era un hombre guapo, de sonrisa fácil, que sabía conversar como nadie. Nos conocimos en una kermés de la iglesia. Recuerdo que estaba ayudando a servir los dulces cuando él se acercó al puestecito. Me miró directo a los ojos y dijo: «La comida debe estar tan hermosa como la cocinera». Me puse roja como un tomate, pero sentí algo diferente ese día. Un cosquilleo en el estómago que nunca había sentido antes. Después de ese día, Germán empezó a aparecer en la tienda de mi papá con frecuencia. Compraba cosas que ni necesitaba solo para verme, creo. Mi papá pronto se dio cuenta de sus intenciones, pero no puso objeciones cuando Germán pidió permiso para cortejearme. En realidad creo que hasta se sintió aliviado. Una hija casada era una boca menos que alimentar. El noviazgo fue corto, siempre vigilado. Nunca estábamos solos. O mi mamá, o mi hermana, o uno de mis hermanos siempre estaba cerca. Aún así, en esos pocos momentos juntos, Germán me hizo soñar con una vida diferente. Me contaba de las ciudades que visitaba con su camión, me prometía que un día me llevaría a conocer el mar. «Esperanza», me decía, «tú mereces más que esta vidita aquí. Conmigo vas a conocer el mundo». Y yo le creía. Le creía con toda la fuerza de mi corazón joven e inexperto.
Nuestro compromiso se anunció después de 6 meses de noviazgo. Germán dio la inicial para una casita sencilla en el pueblo vecino, donde viviríamos después de casados. Empezó a comprar muebles de a poco, siempre mostrándome fotos, incluyéndome en las decisiones. Por primera vez en la vida me sentía respetada, valorada. La boda se fijó para junio de 1963. Acababa de cumplir 18 años. En los meses previos casi no dormía de tanta ansiedad. Finalmente iba a salir de la casa de mi papá. Finalmente iba a ser dueña de mi propio destino. Finalmente iba a poder respirar sin esa sensación de ahogo. Si te está gustando mi historia, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo de qué ciudad me están viendo. Una vieja curiosa como yo se alegra de saber hasta dónde puede llegar mi voz en este internet. Y hay sorteo en curso, ¿vieron? Quien comente y siga el canal puede ganar un kit de mis cocadas que envío a los 4 rincones de este continente. Pero volvamos a la historia, que la cosa se va a poner caliente. Desgraciadamente, en la víspera de la boda, hubo una pequeña celebración en casa. Nada muy elaborado. Éramos pobres, después de todo. Solo una cena con la familia más cercana y algunos vecinos. Germán no pudo venir porque había ido a buscar el traje prestado de un primo en el pueblo vecino. Volvería solo en la mañana siguiente, a tiempo para la ceremonia en la iglesita a las 10. La casa estaba llena esa noche. Mis tías ayudaban en los últimos preparativos, cosiendo detalles en mi vestido sencillo, pero el más bonito que nuestra condición permitía. Mi mamá cocinaba sin parar desde temprano, y el olor de comida rica invadía todos los cuartos. Mis hermanos iban y venían trayendo sillas prestadas, arreglando el patio donde se serviría el almuerzo después de la ceremonia. En medio de toda esa agitación, mi papá estaba extrañamente callado. Sentado en la mecedora del corredor, fumaba su cigarrillo de tabaco y observaba todo con una mirada que no lograba descifrar. De vez en cuando nuestros ojos se cruzaban y yo sentía un escalofrío extraño. Había algo diferente en él, algo que me inquietaba sin saber por qué. Cuando todos se fueron y la casa finalmente se silenció, fui al pequeño cuarto que compartía con mi hermana. Sebastiana ya se había casado hacía 2 años y había venido especialmente para mi boda. Entonces, volvería a dormir conmigo esa última noche. Pero todavía estaba en la cocina, ayudando a mi mamá a guardar las últimas cosas. Estaba acomodando mi equipaje con las pocas ropas que llevaría a mi nueva vida, cuando la puerta del cuarto se abrió. Era mi papá. Cerró la puerta detrás de él y se quedó mirándome por un tiempo que pareció una eternidad. «Mañana te vas», dijo finalmente, la voz diferente de lo habitual. «Vas a ser mujer de otro hombre». «Sí, papá», respondí bajito, extrañada por esa conversación. Mi papá nunca había sido de muchas palabras, mucho menos de demostraciones de afecto o preocupación. Se acercó más, se sentó en el borde de la cama donde yo estaba doblando mis ropas y puso la mano en mi hombro de una manera que me hizo congelar. «¿Sabes lo que pasa entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?», preguntó, los ojos fijos en los míos de una manera que me hizo querer desviar la mirada, pero no pude. «Sí sé, papá», tartamudeé, sintiendo mi cara arder. Mi mamá me había explicado algunas cosas y el resto lo había oído de las mujeres casadas cuando lavaban ropa en el río. «No, no sabes», dijo. La voz ahora un susurro ronco. «Pero yo te voy a enseñar». Lo que pasó en los minutos siguientes es algo que traté de borrar de la memoria por décadas. La mano pesada tapando mi boca para que no gritara, el cuerpo pesado sobre el mío, el dolor físico y del alma de ser violada por el hombre que debería protegerme. Las lágrimas silenciosas que corrían por mi cara mientras le rogaba a Dios que aquello terminara pronto. Cuando finalmente terminó, se levantó, se acomodó la ropa como si nada hubiera pasado y dijo antes de salir del cuarto:
Ahora ya sabes, no vas a hacer el ridículo mañana. Me quedé acostada, paralizada, hasta oír que llegaba mi hermana. Rápidamente me tapé. Fingí estar durmiendo. No podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Mi papá era respetado, un hombre de bien a los ojos de la comunidad. Y aun si me creyeran, ¿qué pasaría con mi boda? ¿Germán todavía querría a una mujer usada? Pasé la noche despierta, los ojos abiertos en la oscuridad, el cuerpo doliendo, el alma hecha pedazos. Por la mañana me levanté automáticamente. Me bañé, me vestí, dejé que me arreglaran el pelo. Me miré en el espejo y vi a una extraña. Los ojos vacíos, la sonrisa forzada para no levantar sospechas. Caminé hasta el altar como una sonámbula. Vi a Germán esperándome, guapo en su traje prestado, los ojos brillando de felicidad. Vi a mi papá a mi lado conduciéndome como manda la tradición. El mismo hombre que horas antes había destruido algo dentro de mí. Dijimos los votos. Intercambiamos los anillos. Recibimos las bendiciones. Durante toda la ceremonia, sentí la mirada de mi papá sobre mí. Una mirada de quien sabía que había marcado su presencia de forma permanente en mi vida, aun cuando me fuera lejos. Esa noche, en el pequeño cuarto de nuestra nueva casa, cuando Germán trató de tocarme con todo el cariño y respeto, me paralicé. No pude explicar por qué. Solo lloré tanto que él se asustó, preguntando qué había pasado, si había hecho algo malo. Solo estoy nerviosa. Mentí entre sollozos. Necesito tiempo. Germán, siendo el hombre bueno que era, respetó. Dormimos tomados de la mano esa primera noche, y las noches siguientes también. Fue solo después de casi un mes que logré dejar que él me tocara. Y aún así cerraba los ojos con fuerza para no ver el rostro de mi papá sobreponiéndose al suyo. Nuestra vida de casados comenzó así, con ese secreto terrible entre nosotros, aunque Germán no lo supiera. Él viajaba mucho. A veces se quedaba semanas fuera con el camión. Yo me quedaba en casa tratando de construir alguna normalidad, tratando de olvidar. De a poco, fui adaptándome al papel de esposa. Aprendí a sonreír cuando él llegaba, a corresponder a sus demostraciones de afecto, a fingir que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo se había roto para siempre esa noche. Pensé que lo peor ya había pasado en esa noche terrible con mi papá. Poco sabía que la vida todavía tenía más dolor por delante. Después de casi 2 meses de casada, noté que mi menstruación no llegaba. Al principio pensé que sería nervios, el cuerpo reaccionando a tantos cambios, pero cuando completó 3 meses de retraso, ya no podía negarlo. Estaba embarazada. La noticia que debería traer alegría trajo pánico. Empecé a hacer cuentas, a recordar las fechas. Germán y yo solo habíamos tenido relaciones después de casi un mes de casados. Antes de eso, solo había pasado esa noche con mi papá. La desesperación me consumió por dentro como fuego en paja seca. La criatura que crecía en mí no era de mi esposo, sino de mi propio padre. En esa época, en 1963, no existían esos exámenes que hacen hoy para confirmar quién es el padre de una criatura. No había forma de probar nada. Y aun si pudiera, ¿cómo explicaría la situación? ¿Quién me creería? ¿Cómo le contaría a Germán? Todo lo que él sabía era que finalmente habíamos consumado nuestro matrimonio. Y, por lo que él entendía, ese bebé era fruto de nuestro amor. Cuando le conté a Germán sobre el embarazo, casi explotó de felicidad. Me cargó por la sala, hizo planes. Hasta empezó a hacer una cunita de madera los fines de semana que estaba en casa. «Va a ser varón», decía convencido, fuerte como el papá y con el corazón tierno de la mamá. Cada palabra de alegría suya era una puñalada en mi pecho. La culpa me carcomía, pero el miedo era aún mayor. Si contaba la verdad,
Perdería todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi dignidad. En el mejor de los casos, Germán me echaría de casa. En el peor, podría hasta matarme en un acceso de ira. ¿Y quién lo condenaría? En esa época, en el interior de Colombia, lavar el honor con sangre todavía era algo que muchos hombres consideraban su derecho. Entonces hice lo que muchas mujeres antes que yo hicieron cuando fueron acorraladas por el destino. Me tragué el llanto y seguí adelante. Fingí que todo estaba bien, que ese embarazo era motivo solo de alegría. Acepté las felicitaciones de los vecinos, los consejos de las mujeres mayores, los regalos de las comadres. Por fuera era la imagen de la joven esposa radiante. Por dentro moría un poquito cada día. La barriga fue creciendo y con ella mi angustia. En las noches que Germán estaba de viaje, yo lloraba hasta dormir, abrazada a mi propia barriga, pidiendo perdón a esa criatura inocente por toda la confusión en que nacería. «No es tu culpa, mi hijo», le hablaba bajito. «No es tu culpa». Mi mamá vino a visitarme cuando estaba en el 6º mes. Trajo algunos víveres, ropitas que había cosido para el bebé y las inevitables historias de la familia. Entre ellas, contó que mi papá andaba extraño, más callado que lo normal, bebiendo más de lo acostumbrado, a veces desapareciendo por días. «Creo que está extrañando tu falta, hija», me dijo inocente. «Siempre fue muy apegado a ti, aunque no lo demostrara». Necesité de todo mi autocontrol para no vomitar ahí mismo. La simple mención de mi papá me causaba náuseas peores que las del embarazo. Cambié de tema rápidamente, preguntando sobre mis hermanos, sobre las novedades del pueblo, cualquier cosa que lo alejara de mis pensamientos. Antes de irse, mi mamá tomó mis manos y dijo, mirándome a los ojos: «Tu papá quiere mucho venir a conocer al nieto cuando nazca. Él nunca lo dice, pero sé que está orgulloso». Sentí la sangre helarse en las venas. «No, mamá», respondí firme. Tal vez demasiado firme. Prefiero esperar a que el bebé crezca un poco. Los recién nacidos son muy frágiles para el viaje hasta acá. Era una excusa débil, pero fue la única que pude inventar en el momento. La verdad es que la idea de mi papá cerca de mi hijo, del hijo suyo, me causaba un pavor indescriptible. No permitiría que se acercara a la criatura, aunque para eso tuviera que huir hasta el fin del mundo. Sofía nació en una madrugada lluviosa de marzo de 1964. Fue un parto difícil, largo, 20 horas de dolor que parecían no tener fin. Germán estaba en la carretera. No logró llegar a tiempo. Fue la vecina, doña Celinda, partera experimentada, quien me ayudó a traer esa criatura al mundo. Cuando finalmente oí el llanto y doña Celinda puso al bebé en mis brazos, toda ensangrentada y perfecta, algo extraño pasó dentro de mí. Esperaba sentir rechazo, asco, hasta por esa niña que llevaba la sangre de mi agresor. Pero lo que sentí fue un amor tan grande, tan avasallador, que apenas cabía en el pecho. Miré ese rostrito rojo y arrugado y vi solo a mi hija. No la hija de mi papá, no la prueba de mi tormento, solo mi hija, sangre de mi sangre. «Es una niña linda y fuerte», dijo doña Celinda, limpiando el sudor de mi frente. «¿Cómo la van a llamar?» «Sofía», respondí sin dudar. Era el nombre de mi abuela materna, la única persona que me había dado cariño verdadero en la infancia. Sofía significaba sabiduría, y yo rezaba para que mi hija tuviera la sabiduría de superar el peso de la sangre que llevaba, aunque nunca lo supiera. Germán llegó 2 días después, exhausto del viaje que había interrumpido al saber del nacimiento. Entró al cuarto donde yo amamantaba a Sofía. Los ojos llenos de emoción, se acercó despacio, como si temiera romper esa escena, y miró a la hija con tanto amor que mi corazón se apretó de culpa. «Está perfecta», susurró.
tocando con el dedo la manito diminuta de Sofía. «Igualita a ti, Esperanza». Agradecí a Dios en ese momento porque Sofía no había salido en nada a mi papá. Tenía mis rasgos, mis ojos, mi nariz. Nada en ella delataba su verdadero origen. Era un pequeño milagro en medio de la pesadilla que yo vivía. Los primeros meses con Sofía fueron de adaptación. Germán logró reducir los viajes por un tiempo, quedándose más en casa para ayudarme. Era un papá dedicado. Cambiaba pañales sin quejarse. Se levantaba de madrugada cuando la bebé lloraba. Cantaba canciones de cuna con su voz desafinada, pero llena de amor. Viendo esa escena, muchas veces me quedaba pensando que, a pesar de todo, Sofía tenía suerte. Podría no conocer a su padre biológico, y eso era una bendición. Pero tenía un papá de verdad, un hombre que la amaba incondicionalmente. Cuando Sofía cumplió 6 meses, recibí la visita que tanto temía. Mi papá apareció sin avisar. En una tarde que Germán estaba trabajando, abrí la puerta y ahí estaba él. El mismo sombrero de paja, el mismo cigarrillo en la comisura de la boca, pero con más arrugas y cabellos blancos de los que recordaba. «Vine a conocer a mi nieta», dijo simplemente, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de invitarlo a entrar, incapaz de mandarlo a irse. Sofía estaba en la cunita improvisada en la sala, durmiendo tranquilamente. Su llanto en ese exacto momento fue como una señal divina, una excusa para alejarme de él. «Se despertó», murmuré, dándole la espalda para atender el llamado de mi hija. Tomé a Sofía en brazos, apretándola contra el pecho, como si pudiera protegerla solo con la fuerza de mi abrazo. Cuando me volví, mi papá ya había entrado y cerrado la puerta detrás de él. Estaba parado en medio de la sala, observándome con Sofía en brazos. «Déjame verla», pidió, dando un paso en mi dirección. «No», respondí instintivamente, retrocediendo. La palabra salió antes de que pudiera pensar, fuerte y definitiva. Él frunció el ceño, sorprendido por mi negativa. En toda mi vida nunca le había dicho que no. «¿Qué pasó, Esperanza? ¿Por qué estás así? Solo quiero ver a mi nieta». «Ella no es tu nieta», respondí, la voz temblorosa pero decidida. «No es nada tuyo». En ese momento vi la comprensión atravesar su rostro como un rayo. Entendió lo que quería decir. Entendió que yo sabía que Sofía era su hija, no su nieta. Su rostro se endureció. Los ojos se volvieron fríos como nunca había visto. «Cuidado con lo que dices, niña», amenazó en voz baja. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». «Vete», pedí, sintiendo las piernas flaquear, pero manteniéndome firme. «Vete y no vuelvas más. No quiero que te acerques a mi hija nunca más». Me miró por un largo momento, como evaluando si valía la pena insistir o no. Finalmente se puso el sombrero de vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Tú le debes obediencia a tu padre, Esperanza, siempre. No te olvides de eso». Después de que se fue, caí sentada en el piso, todavía abrazada a Sofía, y lloré como nunca había llorado antes. Lloré de miedo, de rabia, de alivio momentáneo. Sabía que él no se rendiría fácilmente. Hombres como mi papá no aceptan un no de una mujer, mucho menos de una hija. Cuando Germán llegó en la noche, notó enseguida que algo estaba mal. Estaba pálida, inquieta, mirando constantemente por la ventana. «¿Qué pasó, Esperanza?», preguntó preocupado. «Parece que viste un fantasma». Casi le conté todo en ese momento. Casi abrí mi corazón y derramé todo ese veneno que me carcomía por dentro. Pero el miedo fue más fuerte. Miedo de perder a Germán, miedo de perder a Sofía, miedo de destruir la familia que estábamos construyendo. «No fue nada», mentí.
Solo estoy cansada. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía sobresaltar, imaginando a mi papá invadiendo nuestra casa. En los días siguientes, vivía en constante estado de alerta. No dejaba a Sofía sola ni por un minuto. La cargaba conmigo hasta para ir al patio a tender ropa. Germán notaba mi comportamiento extraño, pero lo atribuía al cansancio de cuidar un bebé pequeño. «Necesitas descansar más», decía siempre. «Deja que yo me quede con Sofía cuando esté en casa». Y así fueron pasando los meses. Sofía crecía fuerte y saludable, ajena al tormento de la mamá. Empezó a gatear, después a dar los primeros pasos, a balbucear las primeras palabras. «Papá» fue una de las primeras, y cómo dolía y aliviaba al mismo tiempo oír que le dijera así a Germán. Dolía porque era un recordatorio constante de la mentira que yo vivía. Aliviaba porque, en verdad, él era el único papá que ella conocía. Y si Dios quería, el único que conocería. Cuando Sofía cumplió 1 año, recibí una carta de mi mamá. Entre las noticias corrientes y preguntas sobre la nieta, había un párrafo que me heló la espina. «Tu papá está decidido a visitarlos el próximo mes. Dice que ya esperó demasiado para conocer bien a la nieta. Estamos juntando plata para el pasaje». El pánico se apoderó de mí. No podía permitir que viniera, que se quedara bajo el mismo techo que Sofía, que tratara de establecer cualquier tipo de vínculo con ella. Pero, ¿cómo impedirlo sin levantar sospechas? ¿Cómo explicar a Germán, a mi mamá, a todo el mundo que no quería a mi propio papá cerca? Fue entonces que tomé una decisión drástica. Necesitábamos mudarnos lejos, a un lugar donde mi papá no pudiera encontrarnos fácilmente. Sabía que sería difícil convencer a Germán. Tenía un buen trabajo como conductor. Conocía las rutas de la región. Acabábamos de establecernos en esa casa, pero estaba decidida. Esa noche, cuando él llegó del trabajo, le presenté la idea como si fuera un sueño antiguo. «Germán, he estado pensando. ¿Y si nos mudáramos a Bogotá? La capital tiene más oportunidades. Podrías conseguir un trabajo mejor, ganar más. Sofía podría estudiar en mejores escuelas cuando crezca». Él me miró sorprendido. «Bogotá está tan lejos, Esperanza, y no conocemos a nadie allá». «Exactamente por eso», insistí. «Sería un nuevo comienzo. Tú siempre hablaste de mostrarme el mundo, ¿recuerdas? Bogotá sería solo el comienzo». Argumenté por días, usé todas las tácticas que conocía. Hablé de las oportunidades, de los salarios mejores, del futuro de Sofía. No mencioné a mi papá, no mencioné miedo, no di ningún indicio del verdadero motivo detrás de esa súbita gana de mudarnos. Finalmente, después de mucha insistencia, Germán aceptó. «Está bien», dijo rindiéndose. «Vamos a intentar. Si no funciona, siempre podemos volver». Le escribí a mi mamá al día siguiente, informando del cambio repentino. Dije que Germán había conseguido una propuesta de trabajo irresistible en Bogotá y necesitábamos mudarnos inmediatamente. Le pedí que le avisara a mi papá que, desafortunadamente, la visita tendría que posponerse, indefinidamente. Vendimos lo poco que teníamos, juntamos nuestros ahorros, y en menos de un mes estábamos en un bus rumbo a Bogotá. Sofía, con poco más de 1 año, dormía en mi regazo, ajena a la fuga desesperada que emprendíamos. Germán, a mi lado, parecía emocionado con la nueva aventura. Yo alternaba entre el alivio de estar escapando y el miedo de que de alguna forma mi papá descubriera nuestro paradero. Los primeros meses en Bogotá fueron difíciles. La ciudad grande, ruidosa y caótica era un contraste brutal con la vida apacible del interior que conocíamos. Alquilamos un cuartito en un inquilinato del centro, donde compartíamos el baño y la cocina con otras 5 familias. Germán consiguió trabajo como ayudante en un taller mecánico. Ganaba menos que como conductor, pero al menos estaba cerca de casa.
Yo comencé a hacer arepas para vender en la puerta del inquilinato. Había aprendido con una vecina del pueblo anterior y pronto mis arepas se hicieron famosas en el vecindario. No ganábamos mucho. Bater a lo suficiente para sobrevivir y guardar un poquito cada mes, soñando con una casa mejor para criar a Sofía. La vida siguió así por casi 2 años. Sofía crecía linda e inteligente, hablando sin parar, corriendo por el corredor del inquilinato, haciendo amistad con todos los niños. Germán, con mucho esfuerzo, logró ser promovido a mecánico en el taller, lo que mejoró un poco nuestra situación económica. Yo continuaba con mis arepas, que ahora vendía en un puesto improvisado en una feria cercana. Fue en esa feria donde el pasado me alcanzó. Estaba concentrada, friendo un lote de arepas, cuando oí una voz que me hizo congelar. «No puedo creer que te encontré, mi hija». Levanté los ojos y ahí estaba mi papá, más viejo, más acabado, pero con la misma mirada que me perseguía en las pesadillas. Me había encontrado. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?», pregunté, la voz casi desapareciendo. «No fue fácil», respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero un padre siempre encuentra a su hija, no importa dónde se esconda». Descubrí después que había seguido pistas, cartas de mi mamá que mencionaban vagamente dónde estábamos, conversaciones con conocidos que tenían parientes en Bogotá, una búsqueda metódica y paciente que duró casi 2 años y ahora estaba ahí frente a mí como una pesadilla que se materializa en pleno día. «¿Qué quieres?», pregunté mirando alrededor, para asegurarme de que Sofía no estuviera cerca. Generalmente se quedaba con una vecina cuando yo trabajaba en la feria, pero a veces venía a visitarme. «Ver a mi nieta», respondió simplemente como si fuera la petición más natural del mundo. O mejor dicho, mi hija. La sangre se me heló en las venas. Era la primera vez que admitía abiertamente, confirmando lo que yo ya sabía, pero todavía trataba desesperadamente de negar para mí misma. «Vete», susurré con rabia. «No tienes nada aquí». «Sí tengo», insistió, la voz baja pero amenazadora. «Y si no permites que la vea por las buenas, le voy a contar todo a tu marido. ¿Cómo crees que va a reaccionar al saber que está criando a mi hija como si fuera suya?» Era la amenaza que más temía, mi peor pesadilla tomando forma en sus palabras. Me quedé sin reacción, paralizada entre el miedo y la rabia. «Me voy a quedar hospedado en la pensión de don Joaquín cerca de la iglesia», continuó, como si discutiéramos un simple encuentro familiar. «Estaré ahí por una semana. Espero tu visita con la niña. Si no apareces hasta el jueves, voy a buscar a tu marido al taller». Y con eso se volteó y se fue, dejándome temblando tanto que tuve que apoyarme en el puesto para no caer. Pasé los días siguientes en agonía. No podía ceder al chantaje. Permitir que se acercara a Sofía era impensable, pero tampoco podía arriesgar que Germán descubriera la verdad de esa manera brutal. ¿Qué hacer? ¿A dónde huir esta vez? Fue esa noche, mientras me debatía entre opciones imposibles, que Germán llegó a casa más temprano que de costumbre. Estaba pálido, las manos temblando. Se sentó en la mesa de nuestra pequeña cocina y me miró con una expresión que nunca había visto antes. «Un hombre me buscó en el taller hoy», dijo, la voz controlada pero tensa. «Dijo que era tu papá». Mi mundo se desplomó en ese instante. No había esperado hasta el jueves. No me había dado ni esa oportunidad. «¿Qué? ¿Qué quería?», pregunté, sabiendo la respuesta, pero tratando de ganar tiempo, tratando de pensar en alguna salida. «Quería hablar sobre Sofía», respondió Germán, todavía mirándome fijamente. «Sobre cómo ella no es mi hija». El piso desapareció debajo de mis pies en ese momento. El secreto que había guardado por tanto tiempo, la verdad que había enterrado en las profundidades de mi alma, estaba ahora expuesto como una herida abierta.
Miré a Germán y vi en sus ojos una mezcla de confusión, rabia y dolor que partió mi corazón en 1000 pedazos. ¿Qué te contó exactamente?, logré preguntar, la voz casi desapareciendo. Germán pasó la mano por la cara, pareciendo de repente mucho mayor que sus 30 años. Contó que Sofía no es mi hija, que cuando nos casamos tú ya estabas embarazada de otro hombre, que me mentiste durante todo este tiempo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el plato que estaba ahí saltara. ¿Es verdad, Esperanza? Dime que no es verdad. En ese momento podía haber inventado cualquier historia. Podía haber dicho que mi papá estaba loco, que trataba de separarnos por algún motivo oscuro, que todo era mentira. Pero mirando al hombre que había sido mi puerto seguro durante todos esos años, que había amado a Sofía como su propia hija, que me había dado una vida que nunca soñé que podría tener, no pude continuar con la mentira. «Es verdad», susurré, las lágrimas corriendo por mi cara. «Sofía no es tu hija biológica. But, tú eres el único papá que ella conoce, el único papá que ella ama». Su cara se contorsionó en una expresión de dolor tan profunda que sentí como si hubiera metido un cuchillo en su pecho. Se levantó bruscamente, la silla cayendo al piso con el movimiento. «¿Cómo pudiste?», gritó, olvidando por un momento que Sofía dormía en el cuarto al lado. «¿Cómo pudiste mentirme durante todos estos años? ¿Hacerme creer que esa niña era mía? ¿Hacerme amarla como...?» Su voz falló. Por más rabia que sintiera hacia mí en ese momento, el amor por Sofía era real. No podía deshacerse con una revelación, por más dolorosa que fuera. «¿Quién es el padre?», preguntó después de un largo silencio, la voz ahora más baja, contenida. «¿Es alguien de nuestro pueblo? ¿Alguien que conozco?». Esa era la pregunta que más temía, la pregunta que no tenía cómo responder sin destruir completamente nuestra familia, sin manchar para siempre la imagen de Sofía. ¿Cómo decirle que el papá de nuestra niña era también mi papá? ¿Cómo explicar el horror que había pasado en la víspera de nuestra boda? «No importa quién es», respondí, tratando de ganar tiempo. «Fue solo una vez, antes de que nos casáramos. Un error terrible que nunca más se repitió. Por favor, Germán, tienes que creerme». «¿No importa?». Él se rió sin humor. «Claro que importa. Pasé 3 años creyendo que tenía una hija, y ahora descubro que crié a la hija de otro hombre. Tengo derecho a saber quién es». En ese momento, Sofía empezó a llorar en el cuarto, despertada por los gritos. Instintivamente me levanté para ir hasta ella, but Germán me tomó del brazo. «No huyas de esta conversación», dijo, los ojos fijos en los míos. «¿Quién es el papá de Sofía?». El llanto de Sofía aumentó, ahora llamando: «Mami, papi». Con esa vocecita que siempre derretía nuestros corazones, vi la cara de Germán cambiar al oír ese llamado. Por un instante toda la rabia dio lugar a una tristeza profunda. «Ve», dijo finalmente soltando mi brazo. «Ve a calmarla. But esta conversación no se acabó». Corrí al cuarto, tomé a Sofía en brazos, arrullándola y susurrando palabras de consuelo, mientras mis propias lágrimas mojaban sus cabellos. La niña pronto se calmó, volviendo a dormir en mis brazos, ajena al huracán que devastaba nuestra familia esa noche. Cuando volví a la cocina, Germán ya no estaba. Había salido sin decir a dónde iba, sin decir si volvería. Pasé la noche despierta, meciendo a Sofía, mirando por la ventana a cada ruido de pasos en la calle, rezando para que él volviera, para que me diera una oportunidad de explicar, aunque sin saber cómo explicaría algo inexplicable. Él volvió en la mañana siguiente, los ojos rojos delatando una noche sin sueño, oliendo a aguardiente. Estaba más calmado, pero se sentó en el borde de la cama donde yo estaba con Sofía
y se quedó mirándola por un largo tiempo, como si buscara en sus facciones alguna señal de la verdad que le había sido escondida. «Necesito saber, Esperanza», dijo finalmente, la voz ronca. «Necesito saber quién es el papá de ella». «¿Por qué, Germán?», pregunté desesperada. «¿Qué va a cambiar? Tú eres el papá de ella en todos los sentidos que importan. Ella te ama como papá. Tú la amas como hija. ¿Por qué necesitamos traer a esa persona a nuestras vidas? Porque necesito entender. Necesito saber por qué me hiciste esto. Si fue alguien que amabas. Si fue... Se paró de repente, una nueva sospecha surgiendo en sus ojos. ¿Fue a la fuerza? ¿Alguien te forzó? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como plomo. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que había pasado. Aunque sin saber exactamente, sentí como si una represa dentro de mí se hubiera roto, y antes de que pudiera controlar, las palabras empezaron a salir entre sollozos. «Sí», confesé, abrazando a Sofía con más fuerza, como si pudiera protegerla de la verdad terrible. «Sí, fue a la fuerza en la víspera de nuestra boda». Vi la cara de Germán cambiar, la rabia dando lugar al choque, después a la comprensión y finalmente a una compasión que no esperaba ver tan pronto. «¿Quién?», preguntó, la voz ahora un susurro tenso. «¿Quién te hizo eso? ¿Esperanza?». Bajé los ojos, incapaz de mirarlo al decir esas palabras. «Mi papá», susurré tan bajo que él tuvo que inclinarse para oír. «Fue mi papá». El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Cuando finalmente tuve valor para mirar a Germán, vi en su cara una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de horror, asco y una furia tan grande que me asustó. «¿Tu papá?», repitió como si no pudiera creer lo que había oído. «Tu propio papá te hizo eso, y después vino aquí para ver a Sofía». Asentí, incapaz de hablar más. Toda la historia que había mantenido enterrada por 3 años salió de a poco. La noche de la víspera del casamiento, el miedo que me impidió contar la verdad, el descubrimiento del embarazo, la visita de mi papá, la huida para Bogotá. Y ahora, finalmente, él encontrándonos. Germán escuchó todo en silencio, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Cuando terminé, se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle movimentada allá afuera. «¿Dónde está?», preguntó después de un largo silencio. «En la pensión de don Joaquín cerca de la iglesia», respondí, sintiendo un escalofrío al recordar las palabras de mi papá. «Pero Germán, no hagas nada, por favor. Él puede lastimarte, puede lastimarnos aún más». Germán se volteó hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, vi lágrimas en sus ojos. «¿Por qué no me contaste antes, Esperanza? ¿Por qué cargaste ese peso sola? Yo habría entendido, te habría ayudado, habríamos enfrentado esto juntos». «Tuve miedo», confesé, las lágrimas volviendo con fuerza. «Miedo de que no me creyeras. Miedo de que, aún creyendo, no quisieras casarte más conmigo. No me consideraras lo suficientemente pura. Miedo de perder la única oportunidad de felicidad que tuve en la vida». Él se acercó, se sentó a mi lado en la cama y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, que decía más que cualquier palabra podría decir. «Te amo, Esperanza», dijo, la voz embargada. «Te amé desde el primer día que te vi en esa kermés. Nada de lo que tu papá hizo cambia eso». «¿Y Sofía?», pregunté mirando a la niña que dormía tranquilamente entre nosotros. Él miró a Sofía que dormía tranquilamente entre nosotros. «Sofía es mi hija», dijo tocando suavemente su cabecita. «No importa cómo vino al mundo. Ella es mi hija aquí». Y señaló el corazón. En ese momento, por primera vez en 3 años,
Sentí que podía respirar de verdad. El peso del secreto había sido levantado, y aún en medio de la tempestad que todavía enfrentábamos, había una luz de esperanza. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, insegura. «Primero voy a garantizar que tu papá nunca más se acerque a ustedes dos», respondió Germán, una determinación férrea en la voz. «Después vamos a recomenzar, tal vez en otro lugar donde nadie nos conozca, donde Sofía pueda crecer sin esa sombra». «¿Pero qué vas a hacer con mi papá?». «Él es peligroso, Germán. No quiero que te lastimes por nuestra causa». «No me voy a lastimar», garantizó. «Y no voy a hacer nada estúpido. Pero él necesita entender que nunca más se va a acercar a mi familia». Germán salió poco después. Dijo que iba a conversar con mi papá, dejar las cosas claras. Me quedé en casa temblando de miedo, imaginando 1000 escenarios terribles. ¿Y si mi papá lastimaba a Germán? ¿Y si llamaba a la policía? ¿Inventaba alguna historia? ¿Y si Germán perdía el control e hiciera algo que lo llevara a la cárcel? Las horas se arrastraron como días. Sofía despertó, jugó, comió alegremente ajena al drama que se desarrollaba. Mirándola, tan inocente, tan llena de vida, me preguntaba cómo algo tan puro podía haber surgido de un acto tan terrible. Era un recordatorio diario de que, aun en las situaciones más oscuras, la vida encuentra una manera de florecer. Germán volvió al final de la tarde. Parecía agotado, pero extrañamente en paz. No había señales de pelea, ni de bebida. Se sentó a mi lado en la cama y tomó mis manos. «Ya está hecho», dijo simplemente. «Él no va a molestarlas más». «¿Qué hiciste?», pregunté temerosa de la respuesta. «Conversé con él. Dejé claro que sé todo, que Sofía es mi hija ante los ojos de la ley y de Dios, y que si trata de acercarse a ustedes de nuevo, voy a la policía y cuento todo. Sé que puede ser difícil probar después de tanto tiempo, pero el escándalo sería suficiente para destruir su reputación en ese pueblito. Es de eso que los hombres como él tienen más miedo, perder la máscara de respetabilidad. ¿Y él aceptó así de fácil?». Germán dio una sonrisa triste. «No fue fácil. Negó todo al principio. Después trató de amenazarme. Después trató de sobornarme. Pero cuando vio que nada de eso funcionaba, que no le tenía miedo, terminó cediendo. Dijo que se va mañana temprano y que nunca más va a buscarnos». Quise creer. Desesperadamente quise creer que sería tan simple. But conocía a mi papá demasiado bien para pensar que se rendiría tan fácilmente. «No confío en él, Germán. Puede estar diciendo eso solo para ganar tiempo, para planear algo». «Tampoco confío», admitió. «Por eso creo que es mejor que nos mudemos de nuevo, más lejos esta vez. Estaba pensando en Cartagena. Tengo un primo allá que puede ayudarnos a encontrar trabajo, lugar para quedarnos». «¿Cartagena?», repetí, asustada con la idea de una ciudad tan grande, tan distante de todo lo que conocía. Es lo suficientemente lejos para que él no nos encuentre fácilmente, y lo suficientemente grande para que nos perdamos en la multitud. Podemos recomenzar ahí, Esperanza, una vida nueva, sin esas sombras del pasado. La idea era aterrorizante, pero también liberadora. Dejar todo atrás, no solo los muebles viejos y las ollas rajadas, sino principalmente los fantasmas que nos perseguían. Tener una oportunidad real de ser felices, de criar a Sofía sin miedo, de vivir el amor que sentíamos uno por el otro, sin esa nube oscura flotando sobre nosotros. «Vamos», acepté finalmente. «Vamos a Cartagena». Las semanas siguientes fueron de preparativos frenéticos. Vendimos lo poco que teníamos, juntamos cada centavo. Germán renunció al taller. Le escribí una última carta a mi mamá, diciendo apenas que nos estábamos mudando de nuevo, sin mencionar a dónde, pidiendo que no tratara de encontrarnos. Era doloroso cortar esos últimos lazos,
but necesario para nuestra seguridad. Partimos en una mañana soleada de agosto de 1967. Sofía, ahora con 3 años y medio, estaba emocionada con la idea de andar en bus por muchos días, como le explicamos. Muy pequeña para entender las verdaderas razones del cambio, vivía todo como una gran aventura. El viaje fue largo y cansador. 3 días en la carretera, durmiendo en pensiones baratas por el camino, comiendo lo que daba en las paradas. Sofía, siempre adaptable, transformaba cada parada en un juego nuevo. Germán, a pesar del cansancio, mantenía esa mirada determinada de quien está luchando por el futuro de la familia. Yo alternaba entre la esperanza de una vida nueva y el miedo de que de alguna forma el pasado nos alcanzara de nuevo. Cada vez que el bus paraba, miraba por la ventana, temerosa de ver a mi papá entre los pasajeros que subían. Cada vez que alguien me miraba por mucho tiempo, sentía un frío en la espina, imaginando si sería alguien enviado por él para seguirnos. Llegamos a Cartagena en una tarde sofocante. La ciudad era un choque para nuestros ojos acostumbrados a ciudades menores. Los edificios enormes, las playas llenas, el movimiento constante de personas, carros, buses. El primo de Germán, Osvaldo, nos esperaba en la terminal. Había conseguido un cuartito para nosotros en un barrio popular de la zona norte y una vacante de ayudante para Germán en el taller donde trabajaba. «No es mucho», dijo Osvaldo mientras nos llevaba a nuestro nuevo hogar. «Pero es un comienzo». El cuartito era minúsculo. Apenas cabía la cama de matrimonio y un colchón en el piso para Sofía. El baño era compartido con otras 3 familias, así como la cocina improvisada en el corredor. Pero era nuestro, era seguro, era un nuevo comienzo. Germán empezó a trabajar al día siguiente. Yo, después de algunos días explorando los alrededores, me di cuenta de que ahí no tendría cómo vender arepas. La comida costeña no era tan popular y ya había muchas vendedoras de comida callejera en la región. Necesitaba adaptarme. Aprendí con una vecina a hacer patacones y carimañolas, comidas que los cartageneros adoraban. Pronto monté un pequeño puesto en la feria del barrio, vendiendo esos fritos que, para mi sorpresa, tenían tanto éxito como mis arepas en Colombia. Sofía iba conmigo, ayudando de la manera que una niña de casi 4 años podía ayudar, sonriendo a los clientes, contando historias inventadas, encantando a todos con su personalidad vivaz. Los meses fueron pasando y lentamente fuimos creando raíces en esa ciudad grande y caótica. Germán fue promovido en el taller, ganando lo suficiente para que alquiláramos un lugar un poco mejor. Un apartamentico pequeño, but solo nuestro, sin baño compartido. Sofía empezó a frecuentar una escuelita pública cerca de casa, donde pronto se destacó por la inteligencia y facilidad para hacer amigos. Yo continuaba con mi puestito de fritos, que de a poco fue creciendo, ganando fama en el barrio. Empecé a recibir encargos para fiestas, lo que aumentaba nuestros ingresos. Por primera vez en la vida, teníamos alguna seguridad financiera, alguna estabilidad. El fantasma de mi papá se fue alejando de a poco. Dejé de mirar por encima del hombro en cada esquina. Dejé de despertar sobresaltada en la mitad de la noche, creyendo haber oído su voz. La distancia y el tiempo fueron construyendo una barrera que, aunque frágil, nos protegía de esos recuerdos. Germán y yo también fuimos reconstruyendo nuestra relación. El trauma de la revelación sobre Sofía había dejado cicatrices, claro, but él mantuvo su palabra. Nunca trató a Sofía diferente por saber la verdad sobre su origen. Por el contrario, parecía aún más determinado a ser el mejor papá posible, como si quisiera compensarla por algo que ella ni sabía que había perdido. Nuestra vida íntima, que había sido difícil desde el inicio, por causa del trauma que yo cargaba, empezó lentamente a mejorar. Germán era paciente, respetuoso. Nunca me presionó.
Con el tiempo fui aprendiendo a separar esa noche terrible de las expresiones de amor entre nosotros dos. No fue fácil. Y hubo momentos de recaída, noches en que un toque inocente desencadenaba recuerdos que me paralizaban. Pero él siempre entendió, siempre esperó, siempre me amó, a pesar de todo. Cuando Sofía cumplió 5 años en 1969, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Fue una sorpresa. Después de tanto tiempo intentando sin éxito, casi habíamos desistido de la idea de tener más hijos. El médico del puesto de salud dijo que probablemente el estrés y el trauma habían afectado mi fertilidad. Y ahora que estábamos más tranquilos, mi cuerpo finalmente estaba listo. La noticia trajo una alegría que no esperábamos sentir de nuevo. Sofía estaba emocionada con la idea de un hermanito. Germán, aunque preocupado con las finanzas, no cabía en sí de felicidad. Y yo sentía como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. Un embarazo planeado, deseado, fruto de amor verdadero. En los meses que siguieron, nuestra pequeña familia vivió una paz que nunca habíamos experimentado antes. Germán trabajaba duro. Yo mantenía mi puestito aún con la barriga creciendo. Sofía iba bien en la escuela y hablaba sin parar sobre el bebé que estaba llegando. Era como si finalmente hubiéramos dejado atrás esa sombra oscura que nos perseguía. Hasta que, en el 7º mes de embarazo, recibimos una carta que cambió todo de nuevo. La carta era de mi mamá. La primera en casi 2 años, desde que nos habíamos mudado a Cartagena. No sabía cómo había conseguido nuestra dirección. Sospeché que Osvaldo, el primo de Germán, podía haber dado alguna pista, aún sin saber toda la historia. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La caligrafía temblona de mi mamá, que apenas sabía escribir, traía noticias que jamás esperé recibir. Mi hija Esperanza, espero que esta carta te encuentre bien. He buscado por ti hace mucho tiempo. Tu papá falleció hace 2 meses. Tuvo un derrame mientras trabajaba en el campo. No sufrió, fue rápido. Antes de morir me contó todo sobre lo que te hizo en la víspera de tu casamiento. Sobre Sofía. No sé si algún día me vas a perdonar por no haberte protegido. No sé si algún día me voy a perdonar. Solo sé que necesito verte, conocer a mi nieta, pedir perdón personalmente. Si puedes encontrar en tu corazón un lugar para tu mamá, por favor, escríbeme. Estoy viviendo con tu hermano José ahora. Con amor y arrepentimiento. Tu mamá, Josefa. Leí la carta varias veces, las lágrimas nublando mi visión. Mi papá estaba muerto. El monstruo de mis pesadillas ya no existía más. Y mi mamá ahora sabía la verdad, una verdad que tendría que cargar por el resto de la vida, así como yo. Cuando Germán llegó del trabajo, le mostré la carta. La leyó en silencio. Después me abrazó largamente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Era una pregunta difícil. Parte de mí quería ignorar la carta, seguir adelante, como si ese capítulo de mi vida estuviera definitivamente cerrado. Pero otra parte, la parte que todavía era hija, que todavía recordaba los pocos momentos de cariño que mi mamá conseguía demostrar en medio de la opresión de mi papá, quería responder. Quería darle la oportunidad de conocer a Sofía, de conocer al nuevo bebé que estaba llegando. No sé, respondí honestamente. Necesito pensar. Esa noche fue de insomnio. Acostada al lado de Germán, sentía al bebé moverse en mi barriga, como si también estuviera inquieto con la noticia. Sofía dormía tranquilamente en el cuartito al lado, ajena al turbellino de emociones que su mamá enfrentaba. Pensé en mi mamá, en esa mujer silenciosa y sumisa, que nunca tuvo voz dentro de su propia casa. ¿Habría sospechado algo? ¿Habría notado algún cambio en el comportamiento de mi papá? ¿O en el mío después de esa noche? ¿O la revelación en el lecho de muerte había sido un choque completo?
¿Una traición final de un hombre que ya la había traicionado de tantas formas? Pensé en Sofía, que nunca se había conocido a una abuela. Mi suegra había muerto antes incluso de que nos conociéramos, y ahora mi mamá estaba ahí queriendo ser parte de su vida. ¿Tenía derecho a negarle eso a Sofía? ¿A negarle la oportunidad de tener un pedazo más de familia? Especialmente ahora que el peligro real, mi papá, ya no existía más. Y finalmente pensé en el bebé que cargaba. Ese hijo o hija nacería en un mundo donde su abuelo materno ya no existía, donde el secreto terrible que envolvió el nacimiento de su hermana ya no tenía el mismo poder de destruir nuestra familia. ¿No sería mejor que naciera también en un mundo donde hubiera reconciliación, perdón, cura? Después de días de reflexión, con el apoyo de Germán, tomé mi decisión. Le escribí de vuelta a mi mamá, invitándola a visitarnos después del nacimiento del bebé. No prometí perdón, ni sabía si era capaz de eso todavía. But ofrecía una apertura, una oportunidad de reconstruir algún tipo de relación. José Augusto nació en una madrugada de diciembre de 1969, fuerte y saludable como el papá. Sofía, ahora con casi 6 años, estaba encantada con el hermanito, asumiendo inmediatamente el papel de hermana mayor protectora. Germán, que ya era un papá maravilloso para Sofía, se derretía todo con el hijo que llevaba su sangre, aunque nunca, ni por un instante, haya hecho cualquier distinción entre los dos niños. Mi mamá llegó 2 semanas después. Estaba más vieja, más flaca, los ojos cargando un peso que reconocí bien. El peso de la culpa, del arrepentimiento tardío. Nuestro reencuentro fue difícil, lleno de lágrimas contenidas, palabras atoradas, sentimientos complejos demasiado para ser expresados. Sofía, con la inocencia de los niños, rompió el hielo, se acercó a la abuela que nunca había conocido y simplemente preguntó: ¿sabes contar cuentos? Papi cuenta cuentos todas las noches, pero siempre se olvida de las partes más chéveres. Mi mamá sonrió. La primera sonrisa genuina que vi en su cara en años. Sé muchos cuentos, mi niña. Cuentos del campo, de animales, de espantos. ¡De espantos!, exclamó Sofía emocionada. Cuenta uno ahora. Y así, en torno a cuentos, primero para Sofía, después para todos nosotros, mi mamá fue lentamente reconectándose con nuestra familia. No fue fácil ni rápido. Había heridas demasiado profundas, silencios demasiado largos entre nosotras. Pero día tras día, visita tras visita, mi mamá terminó mudándose a Cartagena, a un cuartito no muy lejos del nuestro, y fuimos reconstruyendo algo parecido a una relación madre e hija. Nunca hablamos directamente sobre lo que mi papá había hecho. Era un tema que flotaba entre nosotras, omnipresente, pero nunca mencionado. Tal vez era mejor así. Algunas verdades son demasiado pesadas para ponerlas en palabras, aún entre personas que comparten el dolor. Los años fueron pasando. Sofía creció. Se convirtió en una adolescente brillante, determinada a estudiar, a ser alguien en la vida. José siguió los pasos del papá, apasionado por los carros desde pequeño, ayudando en el taller que Germán finalmente logró abrir, después de años ahorrando. Nuestra vida no fue perfecta. Tuvimos dificultades económicas, problemas de salud, peleas como cualquier familia, pero teníamos algo que por mucho tiempo creí que nunca tendría: paz. La paz de vivir sin miedo, sin secretos asfixiantes, sin la sombra constante de un pasado que amenazaba con destruir todo en cualquier momento. Sofía nunca supo la verdad sobre su origen. Fue una decisión consciente que Germán y yo tomamos juntos. ¿Qué bien le haría saber? ¿Qué propósito serviría además de cargar un peso que ni siquiera era suyo? Germán era su papá en todos los sentidos que importaban. En el amor, la dedicación, la presencia constante. La verdad biológica era apenas un detalle sombrío que no necesitaba entrar en su vida. Mi mamá,
que inicialmente creía que Sofía tenía derecho a saber, con el tiempo estuvo de acuerdo con nuestra decisión. «Ella es una niña feliz», dijo una vez, observando a Sofía jugar con José en el pequeño patio del apartamento al que nos habíamos mudado. «Tu papá ya hizo suficiente daño a esta familia. No necesitas seguir haciéndolo después de muerto». Y así seguimos, construyendo una vida que, si no era extraordinaria a los ojos del mundo, era preciosa para nosotros. Una vida construida sobre las ruinas de un pasado terrible, pero que florecía a pesar de todo, o tal vez de alguna forma extraña por causa de todo lo que habíamos pasado. Los años fueron pasando como agua en el río, ora calmos, ora turbulentos, pero siempre siguiendo adelante. Sofía creció y se convirtió en una joven linda, estudiosa y determinada. Con mucho sacrificio nuestro, logró entrar a la Universidad de Enfermería en 1987. Fue la primera persona de la familia en pisar una universidad y el orgullo que sentíamos no cabía en el pecho. José, nuestro menor, siguió realmente los pasos del papá y se convirtió en un mecánico habilidoso. A los 18 años, ya era el brazo derecho de Germán en el taller, que ahora había crecido y empleaba a 3 personas más. Nuestra vida había encontrado un equilibrio que nunca creí que fuera posible después de todo lo que pasé. Teníamos una casa propia, pequeña pero cómoda, en un barrio sencillo de la zona norte de Cartagena. Mi puestito de fritos había evolucionado para un pequeño restaurante de comida costeña, El Sabor de la Costa, que tenía éxito en el barrio. Mi mamá, ya anciana pero todavía lúcida, vivía con nosotros desde que un problema en el corazón le impidió vivir sola. Era una vida buena, una vida que me hacía agradecer a Dios todos los días por haberme dado la fuerza para sobrevivir y reconstruir algo hermoso de las cenizas. El secreto sobre el origen de Sofía continuaba enterrado, conocido apenas por mí, Germán y mi mamá. Era un peso que cargábamos para que Sofía pudiera vivir libre de él, o así pensábamos. Fue en una noche de septiembre de 1991 que nuestro mundo cuidadosamente construido empezó a desplomarse. Sofía, entonces con 27 años, había terminado la universidad y trabajaba como enfermera en un hospital público. Estaba comprometida con Lucas, un médico que conoció durante las prácticas. Era un muchacho bueno, de familia sencilla como la nuestra, que la trataba con respeto y cariño. La boda estaba marcada para diciembre de ese año. Estábamos todos en la sala después de la cena del domingo, una tradición que manteníamos religiosamente. Germán y José discutían fútbol. Mi mamá dormitaba en la poltrona. Yo arreglaba algunos detalles del vestido de novia que estábamos haciendo para ahorrar. Sofía estaba callada, jugando con la sortija de compromiso, una mirada distante que no combinaba con su personalidad siempre vivaz. ¿Todo bien, mi hija?, pregunté, notando su inquietud. Ella levantó los ojos hacia mí, y lo que vi en ellos me asustó. Una mezcla de miedo, confusión y determinación que me recordó inmediatamente a mí misma décadas atrás, cuando enfrentaba mis propios demonios. «Necesito conversar con ustedes», dijo, la voz más firme que su mirada sugería. «Con todos ustedes». Algo en la manera como habló hizo que toda la sala silenciara. Hasta mi mamá despertó de su sueño, sentándose más derecha en la poltrona. Germán apagó la televisión. José dejó de hojear la revista de carros. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, que ahora parecía reunir valor para decir algo difícil. «Estoy embarazada», anunció finalmente. Hubo un momento de silencio perplejo, seguido por exclamaciones de alegría. «¡Un bebé!», una noticia que normalmente sería celebrada con abrazos y felicitaciones, pero algo en la cara de Sofía decía que había más, mucho más. «Eso es maravilloso, hija», exclamé, tratando de esconder mi aprensión. «Ustedes adelantaron un poquito la familia, pero eso no es problema.
La boda ya está ahí cerca. No es eso, mamá. Me interrumpió, la voz temblorosa. El problema no es estar embarazada antes de la boda. El problema es... Respiró profundo como quien toma valor para un clavado en aguas profundas. El problema es que el bebé no es de Lucas. La sala cayó en un silencio sepulcral. Germán se enderezó en la silla, el rostro súbitamente serio. José parecía incómodo, como si estuviera presenciando algo que no debería. Mi mamá se llevó la mano al pecho, un gesto que se había vuelto común desde sus problemas cardíacos. ¿Cómo que no es de Lucas?, pregunté tratando de mantener la calma. Sofía, ¿qué está pasando? Ella empezó a llorar, las lágrimas corriendo silenciosamente por la cara que tanto se parecía a la mía. No sé cómo contar esto. Es tan horrible, tan imposible. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espina. Había algo demasiado familiar en esa escena, en esas palabras, en esa desesperación contenida. Sin darme cuenta, me llevé la mano a la boca, temiendo lo que vendría después. «Fue mi papá», dijo finalmente, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de la garganta. «El papá de mi bebé es mi propio papá». La sala giró a mi alrededor. Miré a Germán, que se había puesto mortalmente pálido. Se levantó de un salto, los puños cerrados. «¿Qué? Eso es imposible. Sofía, ¿qué estás diciendo? Yo nunca, jamás...» «No, tú, papá». Sofía lo interrumpió, la voz ahora extrañamente calma en medio del caos. «Mi papá biológico». El tiempo pareció congelarse. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. ¿Cómo sabía? ¿Quién le había contado? Y más importante, ¿cómo su padre biológico, muerto hacía más de 20 años, podría ser el papá del bebé que ella esperaba? «¿De qué estás hablando, hermana?», preguntó José completamente confundido. «Nuestro papá es Germán. Siempre fue». Sofía negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No para mí. Descubrí hace algunos meses que Germán no es mi papá biológico». Miré a mi mamá, que parecía a punto de desmayarse. ¿Sería ella? ¿Habría contado a Sofía después de todos estos años manteniendo el secreto? «¿Cómo...?» empecé, pero mi voz falló. Tragué saliva y traté de nuevo. «¿Cómo descubriste eso, hija?» «Encontré unas cartas viejas», respondió Sofía. «Cartas de la abuela para ti, mamá. Estaba buscando la receta de esa torta de chocolo en tu cuarto y encontré una caja debajo de la cama. No quería curiosear, lo juro, pero vi mi nombre en una de las cartas y las leí. Mi mamá había escrito varias a lo largo de los años y en algunas de ellas mencionaba vagamente el secreto sobre Sofía. Nunca explícitamente. Siempre tuvimos miedo de que las cartas cayeran en manos equivocadas, pero con referencias que alguien determinado podría juntar como piezas de un rompecabezas. Entonces, empecé a investigar, continuó Sofía. Fui hasta nuestro pueblo natal en Antioquia. Dije que era un viaje de trabajo, ¿recuerdas? Encontré personas que conocieron a nuestra familia. Hice preguntas, junté pedazos de la historia. Sofía. Germán trató de intervenir, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. «Y entonces lo encontré», dijo, la voz casi desapareciendo. «Encontré a mi papá biológico». «Imposible», susurré, sintiendo la sangre helarse en las venas. «Él está muerto. Murió hace más de 20 años». Sofía me miró con una mezcla de confusión e incredulidad. «¿Muerto?» «No, mamá. Él está vivo. Vive en Bogotá ahora. Fue ahí que lo encontré». La sala empezó a girar de nuevo. Sentí que Germán me tomó del brazo, sosteniéndome antes de que cayera. «¿Quién?», pregunté, la voz casi inaudible. «¿Quién encontraste, Sofía?».
Aurelio Álvarez, respondió ella. Mi abuelo, o mejor dicho, mi papá. Mi papá vive en Bogotá. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Yo había recibido la noticia de su muerte. Mi mamá lo había confirmado. Era imposible que... Miré a mi mamá, que ahora lloraba silenciosamente en la poltrona, el rostro enterrado en las manos, y supe en ese instante que había sido engañada, que la muerte de mi papá había sido una mentira piadosa contada por mi mamá para darme paz, para protegernos. «Mamá», llamé, la voz temblorosa de emoción contenida. «¿Es verdad? ¿Él está vivo?» Ella levantó el rostro, los ojos rojos, las manos temblando. «Perdón, mi hija», susurró. «Creí que sería mejor así. Él había desaparecido. Ninguén sabía dónde estaba. Cuando vine a Cartagena pensé que ustedes estarían más seguros si creían que él estaba muerto». La traición me golpeó como un puño en el estómago. Tantos años viviendo con esa mentira, creyendo que el monstruo de mis pesadillas no podía alcanzarme más, cuando en verdad estaba por ahí vivo y ahora había encontrado a Sofía. «¿Qué te hizo?», le pregunté a Sofía, temiendo la respuesta, pero necesitando saber. «¿Él te lastimó?». Sofía bajó los ojos, incapaz de mirarme. «No fue así al principio», dijo bajito. «Se presentó como un pariente distante que me había conocido cuando bebé. Fue gentil, contó historias de la familia, me compró regalos, dijo que tenía informaciones sobre mi papá biológico, pero que necesitaba tiempo para contarme todo». Mi estómago se revolvió. Conocía bien esa táctica, la gentileza calculada, la manipulación sutil, la creación de confianza para después... «Nos encontramos varias veces», continuó Sofía. «Él siempre tenía una nueva historia, un nuevo detalle, pero nunca me contaba quién era mi papá. Hasta que un día, después de algunos tragos, se paró, incapaz de continuar. No necesitaba. Yo sabía exactamente lo que había pasado. El mismo horror que yo había vivido décadas atrás, repitiéndose con mi hija en un ciclo perverso que parecía no tener fin. Solo después, Sofía retomó, la voz ahora casi un susurro. Solo después me contó la verdad, que él era mi papá biológico, que había estado contigo antes de tu casamiento. La mentira final, la manipulación suprema. No solo había abusado de ella, había distorsionado la verdad para parecer menos monstruoso, para hacer que Sofía creyera que había sido un romance, no una violación. Y ahora ella cargaba al hijo de él, así como yo había cargado a ella. Germán, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Dónde está ahora?», preguntó, los puños cerrados. «En un hotel en el centro», respondió Sofía. «Él me siguió hasta Cartagena. Dijo que quiere ser parte de la vida del bebé». «No», dijo Germán, la palabra saliendo como un gruñido. «Eso no va a pasar nunca». Sofía empezó a llorar de nuevo. «No sé qué hacer. Lucas no sabe nada de esto. ¿Cómo le voy a contar? ¿Cómo puedo explicar que el bebé que estoy esperando es de mi propio...?» No logró terminar la frase. «Sofía», la llamé forzándome a quedar calma. «Hija mía, mírame». Ella levantó los ojos rojos de tanto llorar. «Hay algo que necesitas saber», continué, sintiendo que era la hora, finalmente, de contar toda la verdad. «Algo sobre tu nacimiento, sobre tu padre biológico». Y entonces, por primera vez, conté la historia completa. La violación en la víspera de mi casamiento, el descubrimiento del embarazo, la decisión de criar a Sofía como hija de Germán, la persecución de mi papá, la huida para Bogotá y después para Cartagena, la mentira sobre su muerte. Conté todo sin escatimar detalles, mientras las lágrimas corrían por mi rostro y por el de todos en la sala. Cuando terminé,
Sofía me miraba con horror, comprensión y tal vez hasta algún alivio por finalmente entender su propia historia. «Entonces, yo soy...» empezó, la voz fallando. «Eres mi hija», interrumpí firmemente. «Hija de Germán, que te crió con todo el amor del mundo. Tu origen no define quién eres, Sofía. Nunca definió». «¿Y el bebé?», preguntó poniendo la mano sobre la barriga. «¿Qué hago con este bebé?». «Esa es una decisión que solo tú puedes tomar», respondí. «Pero sea cual sea tu elección, estaremos a tu lado, todos nosotros». En los días que siguieron, Sofía tomó su decisión. Decidió quedarse con el bebé, recordando cómo yo la había amado desde el primer momento, a pesar de todo. Lucas, cuando supo toda la verdad, reaccionó con comprensión y amor, prometiendo amar al bebé como si fuera suyo. También enfrentamos a mi papá. Con la ayuda de un abogado y la policía, conseguimos una orden de restricción contra él. Viejo y enfermo, finalmente fue arrestado cuando otras víctimas tuvieron el valor de presentarse, después de que nuestro caso salió a la luz. Clara nació en 1992, una niña hermosa que creció sabiendo su historia, pero rodeada de tanto amor que eso nunca la definió. Se convirtió en médica pediatra, usando su propia experiencia para ayudar a otros niños vulnerables. Sofía y Lucas se casaron y tuvieron más hijos. Mi papá murió en prisión años después, solo y olvidado. Mi mamá falleció en paz, rodeada de la familia que había aprendido a perdonar. Hoy, a los 78 años, sentada aquí en esta barraquiña de arepas que mis nietos insistieron en montar para que pudiera contar mis historias, miro hacia atrás y veo un camino lleno de espinas, pero también de flores que florecieron contra todas las probabilidades. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, una joven sin esperanza que encontró amor verdadero, una madre desesperada que logró proteger a su hija, aun cuando el pasado amenazó con repetir su peor página. Clara está con 33 años ahora. Es médica pediatra, casada y con un hijo pequeño. Creció sabiendo toda la verdad sobre su nacimiento, pero eso nunca la definió, nunca la limitó. Por el contrario, le dio una compasión especial por los vulnerables, una sensibilidad para el sufrimiento ajeno que la hace una médica excepcional. El mal que mi papá trató de esparcir terminó generando, contra su voluntad, más bondad en el mundo. ¿Y no es así como vencemos al final? No solo sobreviviendo, sino transformando nuestro dolor en algo hermoso, algo que ayude a otros, algo que deje el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Si llegaron hasta aquí en mi historia, quiero agradecer desde el fondo del corazón. No es fácil oír relatos como este, así como no es fácil contarlos, pero creo que compartir nuestras heridas, nuestras luchas y nuestras victorias es una forma de extender la mano a quien tal vez esté pasando por algo parecido, de decir, no estás sola, hay un camino adelante, luz después de la oscuridad. Si esta historia tocó su corazón, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y entren a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción abajo. Ahí mandamos todos los días historias reales de otras abuelitas como yo, mujeres que enfrentaron lo imposible y aún así encontraron fuerza para sonreír, para amar, para seguir adelante. Recuerden siempre, su pasado puede explicar por qué son como son, pero no determina quiénes pueden llegar a ser. La última página de su historia todavía no fue escrita, y la pluma está en sus manos.